necesito que alguien saque una hoja y haga correr la lista. Pero una sola hoja, no hartas listas. ¿Ya? Ya lo sacó. Ya, de allá salió. De allá salió. Ya te digo, lo que vamos a ver ahora es el miembro posterior. Le cortó la uña. Si les pregunto, cuando vimos la semana pasada el coxal del equino, ¿por cuántos huesos estaba conformada? Por 3. ¿Por tres? ¿Eran cuáles? El ilion, isquion y el pubis. Isquion y pubis. Si yo miro acá un coxal del perro, en estricto rigor es lo mismo, pero le vamos a agregar algo más. Fíjense. Ilion, el ilion, recuerden, siempre va hacia adelante. Isquion siempre va hacia atrás. Formando el piso de la pelvis ósea estaba el pubis, que era hacia adelante. Pero fíjense, acá aparece un cuarto hueso que no estaba en el equino y que tampoco estaba en el bovino cuando vimos alguna vez, que es el hueso acetabular. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a decir que el coxal del canino presenta 4 huesos: ilion, isquion, pubis y hueso acetabular. Y fíjense, el hueso acetabular está allá al fondo. ¿Cómo se llamaba el fondo que estaba en el acetábulo? La fosa acetabular. Es decir, vamos a decir que la fosa acetabular estaría formada por el hueso acetabular. Ya como primera cosa. Lo otro, ¿cómo se haría llamar ese foramen? Obturador. Obturador, ¿cierto? Todos tienen diferentes formas, pero no vamos a preguntar si tiene forma triangular, equilátero, no equilátero, no nos importa. ¿Ya? Pero que sepan que ese foramen corresponde al foramen obturador. Lo que tengo acá en mi mano, ¿a qué corresponde? No, sí, es de perro, si estamos hablando de perro. Pelvis ósea no. Tengo los dos coxales. ¿Qué forman los dos coxales? Pubis, no. ¿Cuánto? Por ahí lo dijeron. ¿Cuánto? Cintura pélvica. Recuerden que la cintura pélvica estaba formada por los dos coxales. Y si estos dos coxales le agregaba el sacro y las primeras coxillas, ahí recién estábamos hablando de pelvis ósea. Ya no confundan un elemento con otro, son diferentes. Si yo sigo mirando acá. Gracias, Milton. ¿Qué estamos viendo en esa imagen? El acetábulo. Si esto fuera equino, ¿cómo se llamaba el borde? Rodete. Ceja acetabular. ¿Cuántas caras lunatas tenía el equino? Una. Por tanto, ¿era necesario decir cara lunata mayor o menor? No. Cara lunata solamente. ¿Cuántas interrupciones o escotaduras tenía la ceja acetabular en el equino? Una. Una sola. ¿Y cómo se llamaba la parte que estaba allá al fondo? Fosa acetabular. ¿Y para qué servía la fosa acetabular? Contener la cabeza. ¿La cabeza llegaba hasta la fosa acetabular? No, el ligamento redondo. Había un ligamento que se llama ligamento redondo, ¿cierto? Que iba de la cabeza femoral hacia la fosa acetabular y le daba estabilidad a la articulación. Si yo digo que esto, y de hecho es canino, nuevamente hay una ceja acetabular, también está interrumpida una sola vez, es decir, tiene una escotadura acetabular, también va a presentar solamente una cara lunata. Es decir, hasta aquí estamos diciendo lo mismo, no he dicho nada nuevo. Pero ya al fondo, ya dije que ahí estaba la fosa acetabular. ¿Y parte de qué hueso era la fosa acetabular? De hueso acetabular. Hueso acetabular. Por tanto, hasta el momento es la única diferencia que he dicho respecto del equino. ¿Ya? Yo sé que los que están atrás no lo van a ver, pero claramente esto es la acetábulo, el borde, la ceja acetabular, la cara lunata, que es una sola, y allá al fondo, insisto, esa fosa acetabular la forma el hueso que ya mencionamos. ¿Ya? Ahora, ahí estamos mirando una vista lateral. Fíjense. ¿Qué era esto? Ilion. Ilion. Isquion. Hueso acetabular. Si hubiese dicho todo eso, ahí estamos hablando del acetábulo. Ahí estamos mirando la cara externa o la cara interna. La cara externa, que sería la cara lateral. Y fíjense, si yo miro ambos coxales y veo específicamente el ilion, se ven más o menos paralelos. Si ustedes recuerdan, en el equino no eran paralelos, sino que estaban inclinados, lo mismo que pasaba en el caso de los bovinos. Ahora, cuando estudiamos la semana pasada el equino, decíamos que acá está la tuberosidad sacral, acá la coxal, y ese borde, ¿cómo se llamaba entre ambas tuberosidades? Cresta ilíaca.
Y si recuerdan, era más o menos cóncavo. Si yo miro esta parte acá, que va a ser la cresta ilíaca, ¿cómo se ve, cóncava o convexa? Convexa. De hecho, si yo miro acá la muestra, se ve bastante convexa. O sea, aquí tenemos una diferencia. La cresta ilíaca en el equino era más o menos cóncava, y en el perro vamos a decir que es convexa. Pero aquí vamos a encontrar algunas diferencias. No sé si alcanza, que dice como una puntita y otra acá. Esa parte se ve como media recta. Es decir, acá y acá. Primero, ¿en qué hueso estamos? En el ilio. ¿Sí? Ambas se van a llamar espinas ilíacas. Es decir, eso hace una espina ilíaca y eso hace una espina ilíaca. Pero ¿cómo diferencio una de otra? ¿Es correcto decir que una está más adelante y la otra está más atrás? Sí. Por lo tanto, ¿cómo se debería llamar esta espina ilíaca? Va a ser craneal, ¿sí? Craneal. Pero solamente craneal. ¿Y qué era superior? ¿Cómo se llamaba superior? Dorsal. ¿Ya? Esta también va a ser dorsal, pero va a ser caudal. Es decir, tengo una espina ilíaca dorsal craneal y una espina ilíaca dorsal caudal. ¿Estamos bien hasta ahí? Si yo miro la parte ventral, también tiene como dos puntitas. Por lo tanto, también se van a llamar espinas ilíacas. Pero ¿cómo se deberían llamar las dos que están abajo? Ventral. Ventral, ¿cierto? Es decir, esta va a ser una espina ilíaca ventral y esa va a ser una espina ilíaca ventral. Pero ¿cómo diferencio ambas espinas ilíacas ventrales? Esta va a ser ventral craneal y Ventral ventral caudal. caudal. Y hasta el momento todavía no he dicho qué es la tuberosidad sacral y cuál es la coxal, ¿cierto? Estoy describiendo que el ilion, ¿cuántas espinas ilíacas tiene en total? 4. 2 dorsales y 2 ventrales. Ahora, esta área, ahí, esas áreas que quedan entre ambas espinas, digamos, van a recibir el nombre de tuberosidad sacral o coxal. Por lo tanto, esta área que queda hacia arriba, ¿tendrá que ser la tuberosidad sacral o la tuberosidad coxal? Sacral, porque recuerden que la tuberosidad sacral siempre va hacia arriba. Por lo tanto, el área limitada entre las espinas ilíacas ventrales, ¿qué tuberosidad debería ser? Coxal. Coxal. Si yo voy acá a la muestra, fíjense, acá se ve. Ahí estaría un cachito. Y se ve medio cuadrado, y acá está el otro. Por lo tanto, insisto, ambas son las espinas ilíacas dorsales. Pero esta es la craneal, caudal. Y lo que queda entre ambas espinas ilíacas dorsales, Tuberosidad tuberosidad sacral. sacral. Si uno ve la parte de abajo, también se ve como cuadradito. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una espina ilíaca ventral y ahí está la otra espina ilíaca ventral. Pero esa es la craneal y la opuesta es la caudal. Es decir, el área que queda entre ambas espinas es la tuberosidad coxal. Así que eso tienen que tener ojo, porque cuando preguntemos con el doctor en una prueba práctica, podemos preguntar o por las espinas o tuberosidad coxal o sacral. Es decir, si pusiéramos un papel solamente acá, evidentemente estamos preguntando por qué cosa. La Espina. ilíaca Dorsal. craneal. Cráneo. Todo el nombre. ¿Ya? Si preguntamos acá, lo mismo pero caudal. Cualquiera de las dos de acá va a ser la espina ilíaca ventral, pero una craneal y la otra caudal. Y si pegáramos papeles acá al medio, es porque estamos preguntando o por la tuberosidad sacral O o por por la la coxal. tuberosidad coxal. ¿Ya? ¿Queda claro el ejemplo? Sí. Ahora, si yo miro esta cara lateral, ¿es cóncava o convexa? Convexa. ¿Cuánto? Cóncava. Es algo que está hundido. Si lo comparo con la cara lateral del hilo que tenía el equino, ¿esto es más cóncava que en el equino o es menos cóncava? Más cóncava. ¿Por qué razón? Porque los músculos que se insertan acá van a ser más voluminosos si lo tuviera que hablar proporcionalmente con el equino. ¿Ya? Esta era la cara glútea. ¿Por qué cara glútea? ¿Qué músculos se deberían insertar acá? Glúteo. Músculos glúteos. Ojo, cuando veamos biología, vamos a hablar de todos los músculos glúteos que se insertan acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se debería llamar ese borde? ¿Qué sería este de acá? ¿Ah? Escotadura ciática mayor. A lo mejor ya no se ve tan marcada como en el equino, pero tiene que tener claro que ese borde corresponde a la escotadura ciática mayor. Y si hay escotadura ciática mayor, ¿cuál debe estar acá atrás? La menor. La menor, y fíjense, la menor esta no es muy marcada.
Pero ¿qué había entre ambas escotaduras? Entre la ciática mayor y la ciática menor. La espina isquiática, ¿por qué otro nombre tenía? No, tuberosidad no. Si yo me caigo, ¿qué me saco? Cresta. ¿Y la cresta sobre qué está? No, ¿dónde está la cresta ilíaca? La cresta ilíaca está acá. Sí. Cresta Queda sobre el acetabular. acetábulo, por tanto, supraacetabular. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta parte estrecha? Cuello. Cuello. Si yo miro por dentro, la cara medial, había una rugosidad Sí. que tienen los ilios de todas las especies. Rugosidad sacral. Carilla, articular, auricular. Pero si ustedes se olvidaran de ese nombre y dijeran carilla que articula con el sacro, ¿estará correcto? Sí. También está correcto porque están diciendo que el sacro está articulando ese nivel. ¿Ya? Ahora, si yo veo el isquion, y aquí recuerden, tenemos la cintura pélvica completa. Si le marcáramos esta estructura de acá, ¿a qué corresponde? Arcada isquiática. La arcada isquiática o el arco isquiático, ¿cierto? Arcada isquiático es más correcto. ¿Por qué razón? Porque estamos considerando los bordes caudales de ambos isquios. Isquio. ¿Y si marcáramos uno solo? Isquio. Sí, pero ¿qué sería? ¿Ese borde está hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás. Hacia atrás, por lo tanto, ¿qué borde es? Caudal. Caudal. ¿De qué hueso? Del isquio. Del isquio, perfecto. Si yo lo pongo en posición, ¿qué cara sería esta? Dorsal, la opuesta, ventral. Ahora, ¿cómo se llamaba lo que sobresalía del isquion en el caso del equino? ¿Tuberosidad cuánto? Isquiática. ¿Y acá cómo se tendría que llamar? Igual, recibe el mismo nombre. La única diferencia es que acá hablan de un ángulo lateral. Y si se dan cuenta, ese ángulo lateral del isquion, de la tuberosidad isquiática específicamente, es grande. Muy grande. ¿Por qué razón? Cuando veamos ligamento, vamos a ver que hay un ligamento que está llegando hasta este lugar. Por eso tiene que ser bastante desarrollado. ¿Ya? Busquemos otra imagen antes de decir. Fíjense. Si yo miro ese dibujo, quiero que me digan con respecto a las espinas ilíacas, si están bien puestos los nombres o no están bien puestos los nombres. A ver si son observadores. Acuérdense, no basta con mirar, hay que observar. Vamos viendo. Dice espina ilíaca ventral craneal, porque queda para adelante, perfecto. Aquí está la línea ilíaca ventral caudal. No está escrito, pero así debería ser. Si yo miro esas dos, dice espina ilíaca caudal dorsal, espina ilíaca craneal dorsal. Hay que dar cuenta de los nombres. Sí. ¿Ya? Por esa razón, uno siempre cuando ve un libro hay que ser bastante autocrítico, porque a veces los libros también traen errores. Y ahí trae un error. Porque si alguien no escucha esto, podría pensar que eso está correcto. Y ahí no es caudal, es craneal. Y acá no es craneal, sino que es caudal. Pero rebobinando lo mismo que dije. ¿Qué era esto? Cresta ilíaca. La cresta ilíaca. ¿Qué debe hacer esta área? Bueno, ahí está escrito, pero la tuberosidad sacral. Acá. Tuberosidad coxal. Coxal. Ese borde, bueno, ahí también está escrito. Escotadura asiática. Eso. El cuello del El isquio. cuello. Cuando uno miraba el cuello medialmente en el caso del equino, ¿qué había que era algo bien prominente que había acá? Estaba por el cuello, pero medialmente. El tubérculo psoas. Acá también hay, pero ni se ve. Es tan chiquito. ¿Por qué razón tiene que haber? Porque el perro también tiene un músculo que se llama psoas. ¿Ya? Por tanto, tiene que haber un lugar donde se está insertando. Si yo miro ahora el acetábulo, ¿qué había por delante del acetábulo en el caso del equino? ¿Qué había? Había una fosa preacetabular, una sola. ¿Verdad? El bovino tenía dos. Si yo miro acá en el perro, no hay una fosa. Al contrario, hay algo que sobresale. Ah, Y ese que sobresale es un tubérculo. Pero está por delante del acetábulo, por lo tanto, ¿cómo se va a llamar? Tubérculo preacetabular. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otra diferencia respecto del equino. Bueno, ahí está el fragmento obturador, etc. Si yo miro ahora el ilion, o sea, el pubis, ¿qué cara es la que va hacia abajo? dorsal. O sea, ventral. ¿Y la hacia arriba? Dorsal. Pero si yo miro, ¿cómo se llama esta rama? Acetabular. ¿Por qué acetabular? Porque Porque va al hacia el- acetábulo. ¿Y cómo se llama la rama que va hacia el medio? Sinfisiaria. ¿Por qué sinfisiaria? Porque está justo al medio, en la sínfisis isquiopubiana. Ahora,
Si yo miro el borde craneal de la rama acetabular, ¿ven que hay un cototo? ¿Cómo se llamaba eso que sobresalía? ¿Eminencia cuánto? ¿Iliopectinia o iliopúbica? ¿Distinto con el equino? No, se vuelve a repetir lo mismo. Y si yo les pregunto, este foramen tiene un borde que va para adelante y un borde que va hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Quién forma el límite craneal de este foramen obturador? El ilion y el pubis. Primero la rama acetabular del pubis. ¿Qué borde de la rama acetabular? ¿Borde craneal o borde caudal? El borde caudal. Pero el borde caudal de esta rama, ¿es el borde craneal del orificio? Sí, se vuelve a repetir lo mismo que dijimos la otra vez en equinos, es decir, no hay más diferencia. Si yo miro otra imagen, sí, el tele está aquí. Si yo miro allá, ¿qué cara estamos mirando? Medial. La cara medial. Si se dan cuenta, esa estructura irregular que estamos viendo ahí corresponde a la carilla articular auricular, ¿ya? Que está en todas las especies, no es propio del perro. Nuevamente foramen obturador, ahí está el cuello del hilo. Por delante, ¿cómo se llamaba esta parte más ancha del pubis? El pecten pubis, ¿ya? ¿Pero es propio del perro? No. No, el pecten pubis está en todas las especies, ¿ya? Allá lo mismo, fíjense. ¿Cómo se llama ese cacho ahí y el de acá? ¿Quién es el de acá? Espina dorsal. Espina ilíaca, estamos en Ah, el perdón. dorsal craneal. Espina ilíaca dorsal caudal. Tuberosidad dorsal. Sacral. ¿Cierto? Acá están los otros dos cachos. ¿Qué espinas? Espina ilíaca ventral craneal. Ilíaca ventral. Tuberosidad coxal. Cresta ilíaca. Ilio. No. Cara glútea. Cara glútea, que es más cóncava que en el caballo, pero se sigue llamando igual. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se llama esto de acá? Que no me acuerdo. Escotadura ciática mayor. ¿De qué hueso? Del ilion. Del hilo. Entonces se dan cuenta y analizamos. ¿Qué diferencias presentaban? Primero, la constitución de las tuberosidades sacral y coxal. Aquí se hablan de espina ilíaca, que no hablamos en el caso del equino. La cresta ilíaca acá es convexa, en el otro era cóncava. ¿Ya? Después, acá estaba formado cada coxal por 4 huesos. Sí. En el caso del equino solamente 3. por 3. Por lo tanto, si marcamos allá al fondo es porque estamos preguntando que la fosa acetabular, pero recuerden que esa es del hueso Acetabular. ¿Qué otra diferencia dijimos? Que el ángulo lateral de la tuberosis isquiática es muy prominente. ¿Por qué razón? Porque se va a pegar un ligamento que vamos a ver más adelante. ¿Había alguna otra diferencia con respecto de este acetábulo del caballo? No. Que por delante había acá un tubérculo preacetabular, mientras que en el equino había una fosa. Una fosa. Una sola. ¿Y cuántas había en la vaca? 2. Esas son las diferencias a grandes rasgos. ¿Ya? ¿Cara albunata una sola? Fíjense. Fíjense. ¿Cómo se llama la patología cuando esta superficie, que es el acetábulo, tiene que articular con el hueso que viene luego, que es el fémur, y no son superficies congruentes? ¿A qué me refiero? Esto que tiene que ser cóncavo, a lo mejor un poco más plano, o la cabeza femoral que debería ser convexa, a lo mejor un poco más plano. Displasia de cadera. Y esa displasia de cadera, ¿cómo se podría ver clínicamente en un perro? Es decir, si yo miro un perro, ¿cómo me puedo dar que probablemente tenga displasia de cadera? Al caminar. ¿Qué va a pasar al caminar? Va a empezar, a lo mejor primero va a manifestar dolor, ¿cierto? No sé si se han dado cuenta, en la actualidad de los perros pastor alemanes, el tren posterior cada vez parece que lo están haciendo más abajo, que eso es contra natura, ¿ya? Porque estamos forzando articulaciones que no corresponden. Y de hecho la displasia de cadera no es que el perro nazca con displasia de cadera, sino que es una patología que es del desarrollo del animal, o sea, ya nació, y generalmente sucede en razas que tienen de gran tamaño y de crecimiento rápido. No es un misterio ver de repente un pastor alemán que tiene 2 meses chiquitito, uno lo ve un mes después y está harto más grande, ¿ya? Ojo, yo con esto no quiero decir que a lo mejor no se pueda producir en un Yorkshire,
pero a lo mejor la probabilidad es mucho menor. ¿Ya? Entonces, que les quede claro que no es que el perro nazca con displasia. Se crea durante el desarrollo, una vez que ya nació. ¿Ya? Ahora, seguramente cuando estén en clínica van a ver cómo lo tratan, porque hay algunos que dicen que se corta un músculo pectino que está por ahí, otros que hablan de puro analgésico, pero eso lo verán con más detalle más adelante. Ahora, cuando uno habla de displasia, no es que haya un solo tipo, hay diferentes grados de displasia. ¿Ya? Seguramente el grado menor no es muy notorio, pero en la medida que va avanzando el número, obviamente la displasia es más limitante en la calidad de vida del animal. ¿Ya? Ahora, si yo miro luego, viene el fémur. Y vamos viendo, comparando de inmediato con lo que vimos la semana pasada de equino. Este era un hueso largo. ¿Cómo se llaman los extremos de los huesos largos? Epífisis. Epífisis. ¿Cuál epífisis era la de arriba? Proximal. ¿Y la de abajo? Distal. Si recuerdan en el equino, dijimos que en la epífisis proximal estaba la cabeza y el trocánter mayor. Y nada más. Todo el resto se había caído a la diáfisis. Si yo miro en el caso del perro, está esa pelota. ¿Cómo se llama esa pelota? Cabeza. Cabeza femoral. Femoral. Femoral, sí. Humeral está en otro lado. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, por los 6 millones, doctor. ¿No eran 6 millones y medio? El bono por fiestas patrias. Ah, ya. Sí, no. En fin. Acá está. La cabeza femoral. ¿Y qué tenían todas las cabezas femorales? Un cuello. Un cuello. Pero que además tenía una depresión. ¿Cierto? ¿Y cómo se llama esa depresión? Fobia capitis o fobia de la cabeza. Y si recuerdan, en el equino era bastante prominente, muy pronunciada. Sí. ¿Por qué razón? Que yo les decía que ahí iban a haber dos ligamentos, que los vamos a mencionar cuando hay ligamentos. Acá existe la misma fobia capitis o de la cabeza femoral que existía en el bovino. No hay mayor diferencia. Si yo miro, fíjense, ahí estaría, acá está la cabeza, ahí está el cuello. ¿La cabeza hacia dónde iba? ¿Hacia medial o hacia lateral? Hacia medial. Siempre tiene que ir hacia medial, no puede ir hacia lateral. ¿Cómo se llamaba el pototo grande?